Muy buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos aquí a otra edición más de este su programa, A los pies del Maestro Live, que se lleva adelante a través de las redes sociales en Instagram, en Facebook y también en nuestro canal en YouTube. Reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso, y durante esta hora vamos a darle continuidad al tema que iniciásemos la semana pasada, cielo, referente a las maldiciones generacionales y sobre los cuales es necesario reflexionar, pero también es necesario tomar acción conforme a lo que la palabra nos instruye al respecto. Así que, queridos hermanos, acompáñenos durante esta hora y vamos adelante en este desarrollo de este importantísimo tema que es necesario para la edificación de nosotros como hijos de Dios y el fortalecimiento de nuestra iglesia y del ejercicio de los misterios que Dios ha confiado en nuestras manos. ¿Cielo? Es interesante. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hoy jueves estamos aquí nuevamente en el programa con el tema tan maravilloso que son las maldiciones generacionales. Hoy queremos hablar sobre las maldiciones en el mundo espiritual, Benito, porque muchos desconocemos este tipo de tema, este tipo de conocimiento, y es interesante. Primero vamos a darle gracias al Señor por estar aquí a los pies del Maestro, un programa que nace en el corazón del Señor para bendecir a su iglesia, para edificar, exhortar y consolar al pueblo de Dios. Este tema de las maldiciones generacionales muchas veces, Benito, es un tabú. Sí. Hablábamos en la semana pasada acerca de la importancia de conocer esto del mundo espiritual y de cómo muchas veces situaciones que atravesamos en nuestra vida son producto de maldiciones generacionales. Las maldiciones generacionales muchas veces pues puede ser producto de la herencia o la transmisión, ¿verdad?, de una generación a otra. Recuerden que hablábamos acerca de Proverbios, ¿verdad?, cuando dice que como el gorrión es su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin una causa. Eso quiere decir que toda maldición tiene una causa, y hablábamos específicamente en el caso de Gehazi, el siervo de Eliseo, que por haberse avariciado con respecto a Naamán, ¿verdad?, resulta ser que Eliseo proclama una maldición sobre él y sobre toda su descendencia. Y allí vemos, pues, también vimos el capítulo 20 del libro de Éxodo, en donde Moisés habla que Dios visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Eso quiere decir, amados hermanos, que esto es un tema bien delicado. Y uno de los puntos que nosotros queremos enfocar, Benito, que creemos que es de mucha relevancia, es el hecho de que la Biblia empieza y termina con maldiciones. Amén. Porque cuando Dios, vemos a Dios pronunciar una serie de maldiciones en el Génesis, capítulo 3, maldición contra Satanás y maldición contra la tierra. Y cuando nosotros nos vamos a la última referencia con respecto a la maldición, la vemos en Apocalipsis capítulo 22, en el verso 3, cuando el mismo Dios proclama acerca de la última maldición. Entonces quiere decir que el primer libro habla acerca de las maldiciones, y el último libro de la Biblia también habla respecto a las maldiciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Entonces el capítulo 22, verso 3 del libro de Apocalipsis nos declara el fin de la maldición. Claro. Y el fin de la maldición, porque como es obvio, el capítulo 22 nos relata esa Jerusalén celestial, ese tabernáculo de Dios con los hombres, esa plenitud de vida en la presencia del Padre, en la presencia del Cordero por toda la eternidad. Así que por consiguiente, todo el mundo y toda la humanidad que se conocía hasta ese entonces ya ha pasado por el juicio ante el gran trono blanco. Así que lo que habremos de quedar, estaremos viviendo en una obediencia permanente al Señor. Por consiguiente, la maldición habrá desaparecido, habrá sido borrada de la tierra. Y es interesante, Benito, porque cuando
Dios proclama sobre la tierra y proclama sobre Satanás este tipo de maldición, nosotros nos damos cuenta que también el Antiguo Testamento cierra en Malaquías con maldición. Amén. Entonces eso quiere decir, y es interesante, porque entonces Apocalipsis dice que no habrá más maldición y no cierra con maldición, sino con gracia. Así es. Entonces es interesante porque aunque el Antiguo Testamento habla de maldición, el Nuevo Testamento proclama que lo que habrá es la gracia del Señor. Amén, pero entonces es interesante porque las maldiciones en la palabra tienen cuatro fuentes que aunque parezca duro para nosotros, reconocerlo es una realidad. El mismo Dios proclama maldición. Así es. Cuando le dice a Satanás que serás a la serpiente, que serás arrastrada, ¿verdad? Que te arrastrará. Vámonos, por ejemplo, al capítulo 3 de Génesis para ver más detallado esta maldición. En el versículo 14 dice: y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del cuerpo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Mira lo interesante, Benito. Y también cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, a la tierra, nos damos cuenta que dice que maldita será la tierra por causa de ¿quién? Del hombre. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y cardo te producirá y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de él fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces nos damos cuenta que Dios proclama una maldición sobre la tierra y proclama una maldición sobre la serpiente. Y aquí está claro que hay cuatro fuentes. Por ejemplo, los siervos de Dios. Amén. También proclaman. Lo vemos en el caso de Eliseo con Jaycee. Lo vemos en el caso de Eliseo con Jaycee y también lo vemos en el caso de cuando Balaam y Balac, ¿verdad? ¿Qué era lo que quería este rey? Que Balaam proclamara maldición sobre el pueblo de Israel, porque era muy usual en el Antiguo Testamento este tipo de situaciones. Cuando nosotros vemos también a Moisés hablando de las bendiciones, pero también de las maldiciones, producto del pecado, producto de las actitudes o los comportamientos heredados muchas veces. Vemos también, por ejemplo, a Noé, cuando proclama sobre uno de sus hijos maldición por haberle visto en su desnudez. Entonces así podemos hablar de que los siervos de Dios también proclaman, porque la Biblia dice que hay poder en la boca. La boca tiene poder para bendecir, pero la boca tiene poder también para maldecir. Entonces tenemos que estar bien claros que hay cuatro fuentes: Dios, los siervos de Dios, el mundo espiritual y los servidores de Satanás, los servidores humanos. No estamos hablando de los demonios, porque los demonios no pueden proferir palabras, pero sin embargo, cuando uno vive una vida de pecado, una vida desenfrenada, pues entonces sí puede haber situaciones espirituales que puedan llevarnos a recibir maldiciones de parte de personas que están sirviendo a Satanás. Amén, así es, efectivamente. Y es importante que nosotros lo reconozcamos, porque sin lugar a dudas, cuando uno les expresa y comparte estos temas, hombre, pero hermanos, nosotros estamos acostumbrados y nosotros no queremos oír de maldición, nosotros queremos oír de bendición. Sin embargo, nosotros estamos llamados a comernos esta palabra y a comérnosla en toda su plenitud. Eso incluye también ver aquellos aspectos que nosotros podemos juzgar como negativos o como perjudiciales, y sobre los cuales tenemos que reflexionar. Es más, cuando en el capítulo 28 de Deuteronomio Moisés escribe con respecto a las bendiciones de la obediencia y a las maldiciones de la desobediencia, le dedica un tercio a las bendiciones de la obediencia y le dedica prácticamente el resto a las maldiciones. Es decir, las maldiciones son más extensas
en su referencia en el capítulo 28 de Deuteronomio que las bendiciones. ¿Y por qué de esta razón? Porque la humanidad está sumergida en el pecado y en la maldad. El príncipe de este mundo no anda jugando y ha derramado maldición sobre la tierra, y nosotros los seres humanos, por ignorancia, hemos contribuido a maldecir aún más la tierra y a nuestra descendencia. Por eso es necesario que Dios nos advierta de lo que hayamos podido realizar, lo que hayamos podido cometer y cuáles son sus consecuencias, para que nos abstengamos de todo mal y procuremos en todo momento buscar la vida y no la muerte. Es cuando Dios le expresa a su pueblo Israel y le da a elegir entre dos caminos. Mirad que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y le da una recomendación: elige pues la vida. Dios nos da a cada uno de nosotros una recomendación de cómo tenemos que vivir para recibir bendición en nuestro actuar y en nuestro caminar. Y que todo ello está muy ligado a nuestro amor a Dios Todopoderoso y al conocimiento de Él. Porque es a través del conocimiento de Él, de lo que le agrada a Dios, de lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que nosotros podemos adecuar nuestra vida en nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar conforme a la bendición, e indudablemente siempre la vamos a recibir en nuestra vida. Es interesante, cielo, porque cuando nosotros nos vamos al Evangelio, y todos recordamos aquellas escenas del Evangelio donde nuestro Señor Jesucristo maldice a la higuera, y lo expresa de esa manera: maldice a la higuera. Y el tema era la maldición de la higuera. No era tiempo de que la higuera diese fruto, y aún así Él maldice a la higuera, dándole una enseñanza a los discípulos de ese entonces del poder que Dios había confiado sobre ellos. Y lo vemos más adelante en el caso de Pablo, cuando frente al mago Elimas, que continuamente lo acechaba y lo acosaba, también proclama que quedará ciego en ese momento, y lo llama hijo del diablo en esa característica, y utiliza ese poder. Entonces nosotros tenemos que tener bastante cuidadosos. Estamos llamados a bendecir, pero no a maldecir. Pero dentro del propósito de Dios tenemos que ser entendidos en la palabra, entendidos en los tiempos y en el mundo espiritual, para saber cómo debemos actuar y saber cómo debemos aconsejar a otros cuál debe ser su comportamiento, para poder indagar cuáles son las causas de los problemas, que al principio lo vemos como problemas físicos, problemas de salud, problemas de cualquier otra naturaleza, pero en todo subyace un trasfondo espiritual, y nosotros tenemos que poder identificar ese trasfondo espiritual para atacar la raíz, la causa del problema que pueda estar aquejando a un hermano o a alguna hermana. Y es interesante, Benito, porque cuando nosotros nos damos cuenta y estudiamos un poco acerca de este tema de maldición, nos damos cuenta que hay 212 contextos de maldición en la Biblia. La Biblia está llena de textos con contextos de maldiciones, y muchas son de Dios, producto del pecado del hombre, y otras de sus siervos, quienes la emiten en un momento dado. De esas 202 veces que se mencionan en la Biblia, 143 son de Dios y de los siervos de Dios. Amén. Producto de situaciones que se dan del pueblo en rebeldía, en desobediencia, de circunstancias de pecado. Y mira, la Biblia dedica múltiples capítulos enteros, Benito, acerca a enumerar las maldiciones que el pecado trae sobre el pueblo de Dios. Cuando nosotros vamos a Deuteronomio, desde el capítulo 27 al capítulo 31, todo es respecto a las maldiciones producto del pecado. Por eso dice que Dios visita la maldad de las personas, ¿verdad?, de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hermano, Dios no juega con esto. Amén. Nos damos cuenta que uno de los temas más destacados de la palabra es el tema de las maldiciones frente a las bendiciones. Así es. ¿Por qué? Porque ocupa capítulos enteros
Mira, cuando nosotros nos vamos al libro de Números, Sí. desde el capítulo 22 hasta el capítulo 24, Dios nos confronta con una realidad. Existe la bendición, existe la maldición, existe la muerte y existe la vida. Cada uno de nosotros es responsable de escoger el camino. Cuando nosotros nos vamos al salmista David, en el capítulo 10, verso 4 en adelante, hablando de la maldad del hombre, porque muchos dirán que nos están viendo, pero yo no soy malo, pero tal vez uno de nuestros antepasados no fue correcto o no anduvo en buenos caminos delante de Dios. Y muchas veces nosotros estamos viviendo o asumiendo las consecuencias de las maldiciones generacionales, producto de nuestros abuelos, tatarabuelos o nuestros familiares no anduvieron en lo recto delante del Señor. Y uno de los puntos que dice claramente la palabra en el capítulo 10 dice que el hombre dice en su corazón: no seré movido jamás, nunca me alcanzará infortunio. Y dice Dios: llena está su boca de maldición y de engaño y fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Muchos a diario nos encontramos con personas con palabras maledicientes, padres sobre hijos, diciéndole a sus hijos palabras que traen maldición sobre ellos. Hijos sobre sus padres, producto de la ira, del enojo, de la rebeldía, proclamando y profiriendo palabras de maldición. Muchos jefes lo hacen, muchos familiares lo hacen. Entonces nos damos cuenta que Proverbios capítulo 18, verso 20 dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Así es. Y se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Muchas veces nosotros no comprendemos que nuestras palabras tienen poder. Así es. Y que nuestros actos tienen consecuencias. Así es. Y el proverbista Salomón nos está haciendo una clara advertencia sobre lo que estamos hablando y sobre lo que estamos haciendo, porque eso acarrea en el mundo espiritual una consecuencia. Así como cuando usted ve al brujo, al hechicero, al santero o a ese tipo de personas que andan practicando rezos, profiriendo palabras, conjuros y muchos tipos de cosas, y no nos estamos dando cuenta que si nosotros no estamos apercibidos en el plano, y que si nosotros no andamos correctamente delante de Dios, podemos estar cayendo en ese tipo de maldición. Podemos estar asumiendo consecuencias de ataques demoníacos sin darnos cuenta nosotros y nuestra familia, producto de que muchas veces como cristianos desconocemos, muchas veces como cristianos vivimos una vida tan licenciosa que permite que esas cosas vengan a nuestra vida, porque hay una rajadura, hay una brecha. Y por eso es necesario que nosotros toquemos este tema, porque mucha gente del pueblo de Dios anda en maldición, producto del desconocimiento o producto de la vida licenciosa que muchas veces personas, pueblos, naciones, iglesias andan, y eso acarrea una consecuencia. Por eso la Biblia lo enmarca, Benito, 202 veces. Y Dios, ¿qué puede hacer Dios frente a una actitud de nosotros incorrecta? ¿Puede protegernos a pesar de nuestra mala actitud o de nuestro camino incorrecto? No le damos nosotros con nuestro comportamiento derecho legal al enemigo de que esa palabra de maldición. ¿Por qué no pudieron Balaam y Balac atacar al pueblo de Israel? Porque no hallaban nada en ellos que pudiese acarrear maldición para ellos. Dios los protegía porque el comportamiento del pueblo era en obediencia a Dios, y por más que tratasen de maldecirlo, no podían maldecirlo, tenían que bendecirlo, producto del comportamiento del pueblo de Dios. Por eso entonces Balaam pudo decir que contra Jacob no hay agorero ni adivinación contra Israel.
Pero nosotros muchas veces nos encanta citar que el brujo no puede contra nosotros, que el santero no puede contra nosotros, pero llevamos una vida licenciosa. Es importante, inclusive, cuando nosotros vemos la escena bíblica del caso de Balán y Balac, es interesante porque Dios le informa y le comunica a Balán y le da un mandato a Balán, y lo vemos en el capítulo 22 del libro de Números, en el verso 35. Y el ángel de Jehová dijo a Balán: ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balán fue con los príncipes de Balac. Y le dijo Balán a Balac, en el verso 38, la palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque Balán va con Balac porque está interesado en el pago que Balac le va a dar. Sin embargo, Balán es profeta de Dios y Dios le advierte claramente que tienes que proferir bendición, no puedes proferir maldición sobre Israel. Y cuando intenta proferir la maldición por primera vez sobre Israel, tiene que proclamar una bendición. Y lo vemos en el capítulo 23, por ejemplo. En el capítulo 23 dice, en el versículo 18, entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir, él dio bendición y no podré revocar. Pero cuando nos vamos adelante nos da la explicación. Nos dice, ¿por qué no puede maldecirlo? No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha dicho, lo que ha hecho Dios. Entonces está claro, Balac no podía maldecir a Israel porque no había iniquidad en Israel, porque no había perversidad en Israel. Entonces no cabía la maldición. Por más que quisiera Balac, no podía maldecirlo, porque solamente en Israel había obediencia a la voluntad de Dios. Entonces eso es importante. Si usted quiere andar por la vida, caminar por la vida en este camino hasta que Cristo venga y nos llame a su presencia, invulnerable ante la maldición del mundo, invulnerable ante la maldición de las tinieblas y de sus servidores, usted únicamente tiene que guardarse libre de toda iniquidad y de toda perversidad. Es decir, tiene que guardarse en santidad. Si usted se guarda en santidad, ninguna maldición que profiera cualquier persona o cualquier fuerza espiritual de cualquier naturaleza podrá caer sobre usted, porque no existe el derecho legal para que esa maldición pueda aterrizar en su vida o en su familia o en su descendencia, porque usted se ha guardado en santidad, y la santidad, que es la obediencia a Dios y tener una vida agradable a Dios, lo ha blindado contra la maldición. Y es interesante, Benito, porque más adelante allí mismo Dios da una advertencia. Amén. En el capítulo 24 de Números, verso 9, dice: bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren. Porque Dios es tan precioso para su pueblo que 3 veces lo declara. Amén. Se lo da a Abraham. Claro. Y se lo da también a su pueblo en medio de todo. Porque es interesante, amados hermanos, que Dios hace una advertencia a aquellas personas que andan por allí maldiciendo a otras. Y Dios se enfurece cuando una persona maldice a otra. Así es.
Eso también es interesante, porque cuando nosotros lo vemos, dice que 31 veces se advierte contra tales maldiciones. Así es. Dios se empeña en hacernos comprender que nadie puede bendecir a un hijo de Dios. Dios, nadie puede maldecir a un hijo de Dios, porque se acarrea maldición no de hombre, sino de Dios mismo. Así es. Dios mismo se encarga, dice, bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren. Todo aquel que maldice a un hijo de Dios, a un verdadero hijo de Dios, se acarrea maldición a sí mismo por parte de la boca de Dios. Porque Dios le dijo a Abraham, yo bendeciré a quien te bendijere y yo maldeciré a quien te maldijere. Entonces eso quiere decir que Dios está atento a las acciones de aquellas personas que levantan palabras de maldición contra un verdadero levita, contra un verdadero israelita espiritual, contra un verdadero hijo de Dios. Amén. Es importante que nosotros comprendamos que Dios toma muy en cuenta lo que es esto de bendecir o de maldecir. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vamos a la palabra nos damos cuenta que Dios es terrible. Aleluya. Satanás también conocía este término, poder. este poder de las maldiciones. Cuando lo vemos en el capítulo 1 de Job. De Job, exacto. Porque es 202 veces. La Biblia nos habla en contextos y capítulos enteros de ciertos libros como Números y como Deuteronomio acerca de las maldiciones. Y por eso hoy estamos hablando de este tema tan interesante, porque el poder de las maldiciones es tan profundo. Amén. En el plano espiritual, que si nosotros no lo comprendemos, podemos estar siendo afectados en nuestra vida y en nuestro andar. Mira, hay pueblos, naciones enteras, Benito, que han caído en maldición producto de una palabra. Así es. Hay pueblos enteros que por causa de prácticas demoníacas o satánicas han caído en maldición. Pero para que nosotros podamos ver el poder, y no es que estamos ensalzando el poder de la maldición, es que la Biblia lo enseña claramente. Y la Biblia habla que si nosotros desconocemos de esto, puede que nosotros estamos siendo influenciados, indirecta o directamente, llámese por nuestros antepasados o llámese producto de nuestras propias acciones y prácticas que de repente han hecho que nosotros caigamos en maldición y se las podamos pasar a nuestros hijos y a nuestros nietos, muchas veces por desconocimiento, porque hay gente que dice, bueno, Cristo no ha llegado todavía, tengo licencia para echarme unas canitas al aire, ir y regresar a la iglesia, porque cuando me voy, la iglesia está en un punto, y cuando regreso la iglesia está igualita. Hermano, eso no tiene que ver con iglesia, tiene que ver con el mundo espiritual que se está moviendo, y muchas veces desconocemos que eso trae consecuencias no solamente para nosotros, sino también para nuestras generaciones. Y es interesante porque cuando hace referencia al libro de Job, el capítulo 1 y el capítulo 2, parece que son dos momentos en que Satanás está en la presencia de Jehová, y en la presencia de Dios trata en dos momentos sucesivos de hacer caer a Job. Y el propósito de Satanás era básico y fundamental, y lo expresa el libro de Job. Era que Dios levantara el vallado y la protección que tenía en torno a Job, en torno a sus bienes y en torno a su descendencia, para que Job maldijere a Dios. Entonces Satanás quería que Job cayera en una situación donde perdiese toda la cobertura y la protección de Dios y la bendición de Dios, y que en esa circunstancia Job maldijere a Jehová. Ese era el objetivo, y eso nos dice a nosotros que indistintamente Satanás siempre trata en nuestra vida que nosotros terminemos maldiciendo a Dios, que nosotros maldigamos la sangre de ese pacto hecho en la cruz del Calvario. ¿Y cómo la maldecimos? Cada vez que desconocemos su poder en nuestra vida, cada vez que desconocemos su palabra que es viva en nosotros, y cada vez que nos rehusamos a obedecerla. De esta manera lo estamos maldiciendo.
porque viene otro aspecto. A veces pensamos que la maldición tiene que ser profesada, tiene que ser explícita. Te maldigo y decir estas expresiones en contra de nuestro Dios Todopoderoso. No, a veces con nuestras acciones estamos declarando la maldición. Con nuestra desobediencia estamos declarando la maldición. Si nosotros nos vamos a Job capítulo 1, verso 11, dice Satanás, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Luego en el capítulo 2, verso 5 dice lo siguiente, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y luego Satanás habla por la boca de la mujer de Job y le dice en el versículo 9, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Entonces, el objetivo de Satanás con todas las pruebas por las que va a pasar es que Job termine maldiciendo a Dios. Y a veces nosotros, hermanos, cuando estamos en una situación de dificultad, en una situación de angustia y de tribulación, en vez de buscar más el nombre de Dios, en vez de apelar más a Cristo, a ese Cristo que nos ha redimido, a ese Cristo que por su llaga nos ha dado la sanidad, a veces nosotros nos vamos contra ese Cristo. ¿Y cómo nos vamos contra Dios y contra su salvación obrada por gracia a favor nuestro? Cuando rehusamos la asistencia de Dios y vamos a los brujos, o vamos a los hechiceros, o vamos a esto y vamos a lo otro, o vivimos una vida de pecado, una vida de libertinaje en nuestra vida íntima, en nuestra vida sexual, en nuestra vida en todos los géneros. Entonces nosotros estamos maldiciendo la sangre del pacto, y nos lo va a explicar la carta a los hebreos, nos lo explica de esa manera con respecto al que peca deliberadamente. Claro, es interesante, Benito, porque la Biblia es muy explícita y muy clara con esto de la bendición y de la maldición. Porque estamos hablando de la maldición producto de que el tema es las maldiciones generacionales. Pero también debemos recalcar que nuestra boca tiene el poder de proferir palabras de bendición sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. Por eso debemos cuidar lo que hablamos. Hablábamos del caso de Noé cuando pronunció maldición sobre Canaán, pero también produjo bendición sobre Sem y sobre Jafet, que eran sus otros hijos. Entonces vemos que en la boca, como dice Santiago, que en la lengua tenemos poder para bendecir y para maldecir. Cuando nosotros nos vamos a la carta de Santiago, la epístola, en el capítulo 3, en verso 9, dice que con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. Amén. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermano mío, esto no debe ser así, dice Santiago. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna y la vid de higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Entonces nos damos cuenta Amén. De este poder que está en nuestras manos, Benito. Así es. Cuando nosotros vemos a Isaac, dice la palabra que él bendijo a sus hijos, Así es. ¿Verdad? A Esaú y a Jacob, ¿verdad? Y pronunció palabra de maldición sobre cualquier persona que maldijese a Jacob. Así es. Cuando usted ve usted estudia en la palabra las bendiciones o las palabras de Jacob, se va a dar cuenta que Jacob pronunció una maldición Isaac pronunció una maldición sobre aquellos que se metieran contra Jacob. Así es. Entonces, lo que está sucediendo en el número es nada más para darnos cuenta Aleluya. De que lo que Dios bendice, el hombre no lo puede maldecir, ¿verdad? Pero tiene que haber una vida santa, una Así vida intachable delante de Dios. Porque si tú ves, Satanás pudo tocar la vida de Job,
porque Dios se lo permitió. Así Y es. Dios le puso límites. Dios le puso límites a Satanás porque Dios conocía quién era Job. Así Y es. sabía que dentro de todo lo que Job viviera, no iba a caer en maldecir a Dios. Entonces, cuando nosotros vemos también las bendiciones que Jacob dio sobre sus 12 hijos, Así es. para que veamos el poder de la boca, para que veamos el poder de bendecir o el poder de maldecir. Y las escrituras nos lo señalan claramente cuando Moisés se puso delante de Israel en el capítulo 30 de Deuteronomio y le dijo acerca de él: aquí está la bendición y aquí está la maldición. Y como tú lo señalaste, Benito, Jesús maldice la higuera, porque el pueblo de Israel conoce claramente. Mira, yo tengo un estudio, Benito, acerca del poder de la boca, acerca del poder de las palabras. Pero este estudio está basado en las costumbres y tradiciones del pueblo de Israel. Amén. Y cuando tú estudias lo que estudian los israelitas, tú te das cuenta de que ellos cuidan lo que hablan. Así es. Producto de que conocen por la Biblia, no por su costumbre, ni por su Talmud, ni por su Mishnah, y nada de eso. Sino Por por la la palabra y por la historia de que hay que tener cuidado y saber que hay un poder y que hay maldiciones detrás de Así es. todo esto, como también puede haber bendiciones. Cuando nosotros nos damos cuenta, Benito, el poder que libera tanto la bendición como la maldición es real. Así es. Y era real en ese entonces. Y la maldición debe ser temida y la bendición debe de ser anhelada. La bendición debe ser anhelada. Pero todo demanda de nosotros un comportamiento. Así es. La bendición demanda de nosotros obediencia. Santo. Y la maldición es consecuencia de nuestra desobediencia. Entonces aquí, amados hermanos, lo que queremos hablarle en esta noche es de la importancia de nuestro comportamiento, tanto delante de Dios como en el mundo espiritual. Porque muchas de las veces que los siervos de Dios han proferido palabras de maldición en la Biblia han sido por actitudes o comportamientos impíos. Así es. Porque cuando nosotros nos vamos al capítulo 3 de Proverbios, ¿verdad? Nos damos cuenta de algo que señala Proverbio en el versículo 33, que dice: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Así es. Todo lo que vemos, tanto de bendición como de maldición, acarrea un comportamiento humano, Exacto. un comportamiento en el hombre. Dios se va de frente o afrenta al impío. Y esa actitud de impiedad, de iniquidad, de pecado, acarrea consecuencias de maldición terribles delante de Dios. Y Dios no puede detener eso por causa de la misma actitud o comportamiento del hombre. No porque Dios no quiera que el hombre sea bendecido, es porque el hombre se maldice a sí mismo con su comportamiento inicuo o impío. Abre puertas espirituales. Abre puertas espirituales para sí mismo y para toda su descendencia. Yo recuerdo... Carmen acaba de tocar hace un momento un tema bastante importante, y es con respecto a la bendición de Jacob en relación a sus hijos. Y es importante, ¿por qué? Porque, padre, usted que nos está siguiendo, usted tiene el poder de bendecir a su descendencia. Usted tiene el poder de declarar palabras de bendición en su descendencia. Usted tiene el poder de llamar las cosas que no son como si fuesen sobre su descendencia. Y si usted tiene ese poder y ama a sus hijos y ama a su descendencia, guárdese usted en santidad para Dios y proclame palabras de bendición a favor de sus hijos. Es lo que nosotros estamos llamados a hacer responsablemente. Cuando nosotros vamos a ese capítulo 28 de Deuteronomio, y Dios vuelve y lo expresa de esta manera a partir del versículo 15, cuando le dice al pueblo: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos
y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzan. Entonces la palabra es clara y contundente. Si nosotros no cumplimos, si nosotros no obedecemos, si nosotros no procuramos agradar a Dios, entonces nosotros estamos llamando a la maldición sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Entonces nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Esforzarnos para obedecer a Dios, esforzarnos para cumplir su mandamiento, no permitir que ninguna palabra ociosa salga de nuestra boca, como advierte Pablo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Pablo era judío y sabía que precisamente no podía andar hablando por hablar, ni se puede estar diciendo cosas por decirlas, ni se puede dejar fluir las emociones y los sentimientos y luego decir cosas que después será muy difícil recoger. Y muchas de las cosas que decimos cuando estamos llenos de ira son maldiciones. Nunca cuando estamos llenos de ira proclamamos una bendición, proclamamos una maldición. Entonces nosotros tenemos que tener el dominio propio para evitar dejarnos arrastrar por las emociones, por nuestra ira, y proclamar programas de maldición que a veces no solamente nos hacen daño a nosotros, sino que también afecta a nuestra descendencia, que no estuvo presente tal vez cuando nosotros andábamos proclamándole maldiciones a diestra y siniestra a todo el mundo. Es interesante porque no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás, no debemos ignorar las artimañas del enemigo, y cuando nosotros desconocemos, hay muchas personas que desconocen el mundo espiritual en el área de la maldad. Hay personas que solamente han vivido en su plano natural, en su vida física normal. Hay personas que han ido más allá al plano espiritual de maldad y sí conocen con respecto a ciertas cosas que se dan en ese plano. Y una de las cosas que nosotros debemos recalcar conforme a la palabra es el hecho de que cuando no hay actitudes o comportamientos inadecuados o incorrectos delante de Dios, nadie te puede tocar. Pero cuando los hay, el diablo te puede tocar. Los brujos, los santeros, aunque vayas a la iglesia, aunque dances, aunque hables en lengua, aunque muchas veces te la pases las 24 horas allá adentro, hay que comprender que lo que le abre la puerta a la maldición o al poder demoníaco es el pecado, es el comportamiento incorrecto delante de Dios. Recuerdo una vez una persona me preguntó, pero ¿cómo puede suceder esto de la brujería? ¿O cómo puede suceder esto de los hechizos? ¿O cómo puede suceder esto de las invocaciones? ¿O cómo puede suceder estas cosas contra un cristiano? Yo le respondí, es que el punto no es si es cristiano o no es cristiano. El punto es cómo vive su vida delante de Dios. Amén. Cómo vive su vida, en obediencia o en desobediencia, en pecado o en santidad. Porque la santidad te protege, pero el pecado le da libre acceso a Satanás, a los brujos, a los hechiceros, a los conjuros, a las invocaciones, a que te toquen a ti y a tu familia. Entonces, esto no tiene que ver con decir soy cristiano, o esto no tiene que ver de cuántas veces tú vas a la iglesia. Es cómo tú vives tu vida en el plano tanto natural como en el plano espiritual. Porque muchas veces la gente dice, pero es que se la pasa metida en la iglesia. Ay, pero esa persona ahora. Pero desconocemos el otro lado de la moneda, que nosotros no vemos en un momento dado, pero que la persona ha abierto puertas, ¿verdad? O su familia abrió puertas y que muchas veces está viviendo esa consecuencia. Y cuando vamos a ver, dice, pero ¿cómo un brujo le puede tirar brujería a un cristiano? Pero resulta ser que ese cristiano es mentiroso, bochinchoso, es vulgar, dice palabras sucias, dice mentira, o de repente hace cosas incorrectas que tú y yo desconocemos a la vista natural. Amén. Pero que el plano espiritual lo está viendo.
Y entonces viene fulanito, que es el vecino, que es brujo, o el compañero de trabajo, que es santero, y proclama una palabra de maldición y le cae el producto de ¿qué? De que no está cubierto con la sangre de Cristo, como debe ser, porque no lleva una vida en obediencia a la palabra del Señor. Entonces por eso es importante, porque hermano, el diablo no está jugando. El diablo lo que está tratando es de llevarse a todo el que pueda para el infierno. Y el diablo lo que está tratando de acarrear maldición y a hacer cosas para destruir. Dice la Biblia que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Pero Jesucristo vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y lo que nosotros queremos recalcar, Benito, es el hecho de que nuestras decisiones en este tiempo acarrean bendición o maldición para nuestros hijos y para nuestra descendencia. Y que muchas veces desconocemos que las actitudes o el comportamiento de nuestros antepasados acarrean consecuencias de maldición para nosotros, y por ignorancia o por desconocimiento estamos viviendo y arrastrando con eso, y no estamos recibiendo la bendición de Dios como Dios quiere, a plenitud, porque no hemos cancelado, no hemos deshecho, no hemos renunciado, y eso está afectando nuestra vida de una manera poderosa. Entonces queremos hacer un llamado, amados hermanos, porque dice que estos tiempos son malos, que estos tiempos son peligrosos, que el enemigo no está jugando, pero nosotros no debemos ignorarlo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destruir, para deshacer fortalezas, para deshacer todo diseño diabólico y todo aquello que se quiera levantar contra nosotros. Por eso yo siempre le hablo a las personas que Dios tiene que abrirnos el discernimiento espiritual, que tenemos que ejercitar los sentidos espirituales en el discernimiento del bien y del mal. Pablo lo dijo, también el escritor de Hebreos lo dice, y muchas de la palabra nos enseñan que las cosas de Dios son espirituales y el hombre natural no la puede discernir. Y hay bendiciones que no recibimos de parte del Señor como debiese ser por ignorancia o por desconocimiento o porque simplemente no queremos pagar el precio de entrar al plano espiritual y recibir esa manifestación de las cosas que se están moviendo, porque Pablo dice que todo lo visible fue hecho de lo que no se veía, que todo lo que está en lo natural fue traído de lo sobrenatural. Entonces nosotros tenemos que activarnos, amados hermanos. Nosotros tenemos que ver con los ojos del Espíritu. Nosotros tenemos que escuchar con los oídos espirituales. Tenemos que hablar con la boca espiritual. Pero tenemos que tener un entendimiento renovado. Porque dice la palabra que el Dios de este siglo enceguece al incrédulo para que no pueda ver la verdad del Evangelio. El Dios de este siglo, el príncipe de este siglo, enceguece. Y dice la palabra también que como la serpiente engañó a Eva, así nosotros podemos ser extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Entonces no debemos ignorar este tema porque es profundo. Los que estuvimos en un tiempo en el lado de maldad, conocemos esa área y es una área activa, así es, por decirlo así, y es un área real y existe y ataca a las iglesias, ataca a los siervos de Dios, ataca a los pastores, los líderes. Y si nosotros no estamos cubiertos con la sangre de Cristo, si no llevamos una vida en el temor y la santidad al Señor, nos va a afectar, nos va a atacar y va a ser efectivo por más que estemos en la iglesia, por más que prediquemos bonito. Lo que al final decide si hay bendición o hay maldición es nuestro comportamiento, es nuestra actitud, es nuestras decisiones. Y por eso estamos trayendo este tema, Benito, que es tan interesante, porque yo puedo decirlo, nosotros conocemos las dos caras de la moneda y podemos discernir lo que se puede estar moviendo en un momento dado, pero si usted o yo desconocemos esa área, estamos peleando contra lo que no conocemos, y si no lo conocemos estamos entonces a ciegas. Amén. A ciegas, estamos trabajando a ciegas
y no vamos a crecer ni desarrollarnos a plenitud como Dios quiere. Y lo importante dentro de todo, poder examinarnos. Pablo le exhorta muchas veces a Timoteo, cuídate de ti mismo y de tu doctrina. Y nos exhorta en otra parte que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Por qué es necesario que nos examinemos? Porque a veces vivimos un evangelio que no quiere mayores complicaciones con la palabra ni compromiso con el Espíritu. ¿Y qué significa? Vivimos un evangelio de que la Biblia solamente se abre en el culto. Y a veces ni siquiera abrimos la Biblia en el culto. Esperamos que nos quede y nos enseñen la Biblia en una pantalla. Y leemos la Biblia en la pantalla de acuerdo a la predicación del momento. Y eso no es lo que demanda Dios de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos comprometemos en la búsqueda y en el conocimiento de Dios, y lo que Dios demanda de nosotros, cómo hemos de vivir, cómo hemos de actuar, cómo hemos de ser, cómo hemos de llevar nuestra vida agradable a Dios, si nosotros no lo indagamos a través de la palabra, si nosotros no buscamos permanentemente la comunión en oración con nuestro Padre Celestial, entonces nosotros quedamos en la situación que Carmen nos advierte. Estamos totalmente desprotegidos. Estamos indefensos. ¿Por qué? Porque no vivimos como nos lo determina la palabra de Dios. Y si no vivimos como lo que nos determina la palabra de Dios por ignorancia, entonces vivimos por ignorancia como lo determinan las tinieblas y la maldad. Y vivimos dentro de las iglesias como aquella mujer que estaba en la sinagoga y tenía 18 años con una atadura de Satanás. Entonces nosotros no podemos ser ese tipo de cristiano. Nosotros no podemos ser el tipo de cristiano tibio, ni mucho menos un tipo de cristiano frío. Ni tampoco podemos ser un tipo de cristiano que solo lee la palabra del Señor cuando llega el momento de una predicación en un culto o cuando le mandan un mensaje a través de las redes sociales. Nosotros tenemos que ser el cristiano que busca celosamente cuál es la voluntad de Dios, cuál es el deseo de Dios, que busca agradar a Dios, que busca instruirse y ser aconsejado por la palabra, que busca la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra desde el momento que tú, yo, el momento que nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, automáticamente entramos en una guerra espiritual con las tinieblas. Y las tinieblas entran en una guerra espiritual con nosotros. Y en una guerra espiritual nosotros tenemos que estar entrenados y preparados las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Pero nosotros entramos en una guerra y no nos preparamos para pelear esa guerra, ni nos entrenamos para esa guerra y estamos esperanzados de que algún hermano sea el que pelee por nosotros, de que la comunión de un hermano con Dios sea la comunión que nos blinde a nosotros, que la intercesión de un hermano sea la que nos proteja a nosotros. Dios actúa en su gracia y en su misericordia, pero demanda de cada uno de nosotros que seamos más diligentes en el servicio a Dios, más diligentes en la vida como hijos de Dios, para poder enfrentar las maquinaciones de Satanás. Y el propósito de este programa, a los pies del Maestro, es como establece Pablo en el capítulo 10 de segunda a los Corintios. Es darnos cuenta que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero estamos aquí para derribar todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. ¿Y cómo lo vamos a derribar? Con el poder de la palabra, mostrando la palabra, porque la palabra es la verdad y es la palabra la que nos va a liberar y va a quitar las vendas mágicas que podamos haber permitido que otros coloquen en nuestra vida y en nuestra visión, y que son los responsables de que nuestras vidas estén a medio andar y que en medio vivamos el Evangelio. Es que hemos visto todas las facetas, hemos visto cómo Dios habla de maldecir a quienes maldicen a sus hijos, hemos visto cómo siervos de Dios maldicen a otras personas por causa de el pecado y la desobediencia. Hemos visto cómo padres maldicen a sus hijos, como Noé a Canaán. Hemos visto cómo
padres bendicen a sus hijos también cuando hablan, y cómo nosotros al hablar podemos acarrear palabras o activar el poder de la maldición, y el cuidado que debemos tener, porque dice la palabra que con una boca bendecimos a Dios, pero con la otra, con esa misma boca pues maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza del mismo Dios. Eso quiere decir, amados hermanos, que debemos tener cuidado, debemos tener una actitud correcta delante del Señor, y debemos estar claros, amados hermanos, que hay cosas que nosotros practicamos o hay pecados que nosotros cometemos que abren puertas al Señor, y que es necesario renunciar. No nada más es venir y decir, Señor, perdóname, me arrepiento, y ya dejarlo así. Muchos de nosotros hemos practicado brujería, hechicería, santería, hemos hecho cosas, ocultismo, y no hemos renunciado en un momento dado a esa situación, y es necesario renunciar para cerrar esa puerta de maldición, y que Dios abra puertas de bendición a nuestro favor y a favor de nuestra familia. Pero así como abrimos la boca para maldecir, también tenemos que abrir la boca delante del Señor para renunciar, para que el plano espiritual sepa que ya tú no le perteneces a Él, al plano de maldad. Ahora tú le perteneces a Cristo, y ahora tú eres un siervo o una sierva de Cristo. Y así con tu vida o con mi vida de santidad estamos blindados, Benito, porque lo único que blinda a un líder, a un siervo, a un hijo de Dios, lo único que blinda a este hijo de Dios es la obediencia y la vida de santidad que llevemos durante el peregrinaje en este camino. Amén. Y eso es lo que hará que Satanás retroceda, no los gritos, no las apariencias, sino la verdadera actitud de un siervo o un hijo de Dios. Entonces por eso estamos en este programa hoy. Por eso entendemos entonces cuando Santiago escribe: someteos pues a Dios. Y someter es decídete a obedecer a Dios y someterte a la voluntad de Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros irá. Cielo, hay varias actividades que el Ministerio de Jesucristo Imperio de Vida adelanta para las próximas semanas. ¿Y cuáles son esas? Bueno, tenemos nuestro seminario taller, Benito, Transformados. Este taller es interesante porque allí van a estar tres expositores poderosos. Amén. Va a estar el pastor Joel Rangel del Centro Cristiano de Adoración, que nos va a hablar sobre cómo transformar la atmósfera en una atmósfera de adoración. También va a estar con nosotros el pastor Rolando Rengifo, que es el director del Instituto Bíblico Panameño y director de educación a nivel nacional del Concilio de la Iglesia de Dios. Así que él nos va a estar hablando temas interesantes como la voz profética, el silbo apacible y cómo conocer la voluntad del Padre. Y también va a estar con nosotros el pastor Nuno Banda de la Comunidad Apostólica Osana. Allí él nos va a estar hablando sobre el sonido de la voz de Dios, porque dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que eso quiere decir que el 21 de abril tendremos este seminario taller en el auditorio Ancón de la Universidad del Caribe. Allí vamos allí en el Cangrejo vamos a tener un tiempo especial. Vamos a estar de 2 de la tarde a 6 ahí compartiendo esta palabra. No es técnicas de música, no. Vamos a hablar la palabra, Aleluya. Vamos a conocer la palabra y todo lo que la palabra dice acerca de cómo transformarnos a través de la adoración y la alabanza. ¿Y qué es la adoración y alabanza? Ahí lo vamos a conocer. Aleluya. También vamos a tener nuestro congreso de damas. El 16 de junio. Ajá. En el Salón Cristal del Hotel Panamá. Sí. Ya estamos subiendo a las redes los videos, los detalles, y ya próximamente estará saliendo el afiche con las expositoras, las ministras invitadas. Amén. Estará con nosotros nuestra pastora Linda de Ruiz también, ella va a estar con nosotros. Así que aquí a los pies del maestro vamos a estar anunciando todo lo que el ministerio está haciendo para la gloria y la honra del Señor. Así que nos despedimos, Benito. Sí, exacto. Le damos las gracias a todos los que se han conectado a través de las redes sociales, en Instagram y en Facebook. Aquellos que nos siguen de jueves a jueves, es una lista interminable de personas
enorme de personas. Dios les bendiga grande y abundantemente. Que la bendición del Padre sea sobre cada uno de ustedes, porque es necesario en este tiempo fortalecernos cada día por medio de su poderosa palabra para ser eficientes y eficaces, ser asertivos, ser directos en el momento de andar, en el momento de proclamar y en el momento de pelear esta buena batalla de la fe. Benito, han sido muchos los que nos están conectados, que han sintonizado, le agradecemos. El próximo programa vamos a seguir con las ligaduras del alma, vamos a seguir hablando acerca de los yugos, vamos a hablar temas interesantes espirituales, vamos a entrar al mundo espiritual, vamos a develarlo, a revelarlo y su para aplicación práctica, cómo lo vemos en nuestra vida reflejado, cómo esos rasgos que dejan las situaciones, cómo se ve en la vida y cómo se aprecia para discernir dónde estamos y qué podemos hacer. Claro, para que Dios pueda traer bendición a nuestra vida y a nuestra casa. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y nos despedimos del programa a los pies del Maestro Lai, con Carmen y Benito Cañate. Dios les bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos. Dios les bendiga.